El crepitar del fuego en la chimenea era el único sonido que se escuchaba en la cabaña de montaña, mientras la tenue luz de la tarde invernal se filtraba por las ventanas. Estábamos sentados a la mesa, mi hija, Sara, de 40 años, su esposo, David, de 45, y yo, Elena, de 68, preparándonos para nuestro almuerzo dominical. Podía sentir la tensión en el aire, densa como una niebla que se arremolinaba antes de una tormenta. Sara no me había mirado a los ojos desde que llegué, su atención fija en la reorganización de la comida en su plato. David estaba sentado en silencio a su lado, la mirada pegada a su comida. Las patatas están un poco crudas, murmuró Sara, empujándolas a un lado de su plato. Lo siento, cariño. Puedo calentarlas más si quieres, ofrecí, medio levantándome de mi silla. No te molestes, espetó. Siéntate, mamá. Me hundí en el asiento, sintiendo el peso de la decepción en mi pecho. A mis 68 años, me había acostumbrado a andar con pies de plomo con mi única hija. Pero últimamente, las cosas habían ido de mal en peor. ¿Qué tal el club de senderismo, Elena?, preguntó David, intentando romper el incómodo silencio. Antes de que pudiera responder, Sara me interrumpió. El club de senderismo de mamá es lo de menos ahora mismo. Tomé un pequeño sorbo de agua, intentando calmarme. ¿Todo bien, Sara? Dejó caer el tenedor de golpe, haciéndome estremecer. No todo está bien. David y yo hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. David se removió incómodo en su silla, sin apartar la mirada de la mía. Ya no podemos más, continuó Sara, alzando la voz. Tenerte aquí, necesitando ayuda constantemente, ocupando espacio en nuestras vidas. Es demasiado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No entiendo, cariño. ¿Qué dices? Digo que necesitas encontrar otro lugar donde vivir. Se acabó. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Pero esta es mi cabaña, la que he vivido durante 35 años. En realidad, la voz de Sara se volvió fría. Desde que papá murió, la cabaña ha estado a mi nombre. ¿Recuerdas? La cediste para simplificar las cosas cuando cumpliste 60. Lo recordé. Después de que Robert muriera, había estado tan perdida, tan confiada. Sara había sugerido que poner la cabaña a su nombre me protegería si alguna vez necesitaba cuidados especiales. Es solo una formalidad legal, mamá, me aseguró. Nada cambiará. No ha sido más que una carga, dijo Sara, poniéndose de pie. ¿Sabes cuánto cuesta mantener este lugar? ¿Pagar tus medicamentos? ¿Llevarte a tus interminables citas médicas? Nunca te lo he pedido. Siempre has sido una gorrona, me interrumpió. Primero con papá cargándote y ahora con nosotros. Las lágrimas me quemaban en los ojos. Después de que Robert muriera cuando Sara tenía solo 10 años, trabajé en 2 empleos para darle todo, incluyendo pagarle la universidad. Pospuse mi propio dolor para ser fuerte por ella, vendí mis joyas para pagar su primer coche, me salté comidas cuando el dinero escaseaba. Sara, por favor. David finalmente habló. Su voz era baja. Esto no es lo que hablamos. Ella lo ignoró. Te quiero fuera esta noche. Esta noche, susurré. ¿Pero a dónde iré? Ese no es mi problema, espetó, saliendo furiosa de la habitación. David se quedó paralizado, con el conflicto evidente en su rostro. Elena, no, dijo en voz baja. Por favor, no digas nada. Me levanté temblorosamente y caminé hacia mi habitación. La más pequeña de la cabaña, la que había alquilado después de cederles la habitación principal a Sara y David cuando se mudaron temporalmente hace 7 años, tras la inundación de su casa. 20 minutos después, oí los pasos furiosos de Sara en el pasillo. La puerta de mi habitación se abrió de golpe. ¿Por qué no estás empacando?, preguntó. Sara, podemos hablar de esto, por favor, supliqué. No tengo a dónde ir. Siempre tenías una excusa, dijo, abriendo de golpe la puerta de mi armario. Sacó mi ropa, brazada tras brazada, y la llevó por toda la cabaña. La seguí, horrorizada, cuando abrió la puerta de golpe y tiró mis pertenencias al camino de tierra. Los vecinos de la cabaña de al lado se detuvieron a mirar. Siempre fuiste una plaga, gritó tan fuerte que todos la oyeron.
Desaparece de nuestras vidas. Mis blusas, vestidos y pantalones, ropa modesta que había guardado durante años, estaban esparcidos por el camino y la entrada. El vestido azul que usé para el funeral de Robert terminó en un charco junto al arroyo. David apareció en la puerta, pálido. «Sara, basta. Los vecinos». «Me da igual», gritó. Que vean la carga que ha sido». Me quedé en el porche, con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. 68 años y me estaban echando como basura. La señora Smith, de la cabaña de al lado, se acercó con cautela. «Elena, ¿necesitas ayuda, querida?» Sara se giró hacia ella. «Ocúpese de sus asuntos». Puse una mano temblorosa sobre el brazo de la señora Smith. «No pasa nada», susurré, aunque nada iba bien. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre lo que solía ser mi cabaña, recogí mis pertenencias dispersas, doblándolas cuidadosamente a pesar de mis manos artríticas. Mi vida entera se redujo a unas pocas bolsas de ropa y objetos personales. David me ayudó a llevar mis cosas a mi viejo coche, hablándome en voz baja. «Lo siento, Elena. Nunca quise esto. Hablaré con ella cuando se tranquilice». Miré la cabaña donde crié a mi hija, donde Robert y yo construimos nuestra vida juntos, donde su presencia aún persistía en los árboles de abeto que había plantado y el banco que había construido para el porche. La amé desde el momento en que supe que la llevaba dentro. Dije en voz baja. Habría dado mi vida por ella. Mientras me alejaba, viendo mi cabaña desaparecer por el retrovisor, sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero bajo la angustia, bajo la traición, una pequeña chispa cobró vida. Una que pronto se convertiría en algo que ni Sara ni yo podríamos haber imaginado. El pequeño apartamento olía a pintura fresca y a nuevos comienzos. No era gran cosa, un apartamento de una habitación en un modesto complejo para personas mayores en el pueblo al otro lado de la montaña. Pero por ahora, era un refugio. Me senté en el borde de la cama individual, rodeado de las pocas pertenencias que había logrado rescatar de mi antigua vida. Habían pasado 3 días desde que Sara me había echado. 3 días llorando hasta quedarme dormida, saltando con cada timbre, esperando que fuera ella quien llamaba para disculparse, preguntándome qué había hecho mal como madre. «Tienes que comer algo, Elena», me instó Margaret, colocando un sándwich en la mesita del comedor. Mi amiga más vieja me había acogido aquella primera noche terrible, ayudándome a encontrar este apartamento al día siguiente. «No tengo hambre», respondí, aunque no recuerdo mi última comida. Margaret se sentó a mi lado, su mano curtida cubriendo la mía. «Te conozco desde hace 45 años y nunca te había visto así. Háblame». Respiré entrecortadamente. «Se lo di todo, Margaret. Todo. Sé que lo hiciste, cariño. Después de la muerte de Robert, trabajé muchísimo. 2 trabajos, a veces 3 durante las vacaciones. Nunca me compraba nada nuevo para que Sara pudiera tener clases de esquí, ir al campamento de verano y esos ridículos aparatos electrónicos que simplemente tenía que tener». Margaret asintió, con los ojos llenos de la comprensión que da presenciar el desarrollo de una vida durante décadas. «Y ahora», se me quebró la voz, «ahora dice que soy una carga». «Se equivoca», dijo Margaret con firmeza. «Y en el fondo lo sabe». Negé con la cabeza. «No viste su cara, Margaret. Había tanto desprecio». Margaret suspiró, poniéndose de pie. «Bueno, hay algo que ella no sabe, ¿verdad? Algo que podría hacerle cambiar de opinión rápidamente». Levanté la vista bruscamente. «Nunca se lo conté a nadie más que a ti. Quizás sea hora de que lo hagas». Fui hacia mi bolso, saqué una carpeta de cuero desgastada y la abrí sobre la mesa. Dentro había estados financieros, escrituras de propiedad y registros de inversiones. Robert siempre fue un visionario, dije en voz baja, tocando su firma en uno de los documentos. Cuando le diagnosticaron, supo que no llegaría a la vejez. La noche antes de que Robert muriera, me hizo prometer algo. «No le digas a Sara lo del terreno», susurró. «No hasta que tenga la edad suficiente para manejarlo. El dinero cambia a la gente, Rosie». El terreno en cuestión eran 10 acres a las afueras del pueblo que Robert había heredado de su abuelo. Cuando murió, parecía no tener ningún valor,
solo campos descuidados en las afueras. Pero hace 12 años, el pueblo empezó a expandirse en esa dirección. Los promotores construyeron una estación de esquí cerca, y luego urbanizaciones. El valor de nuestra pequeña parcela se disparó. ¿Cuánto vale ahora?, preguntó Margaret. La última oferta fue de poco más de $3 millones, dije en voz baja. Margaret silbó. Y Sara no tenía ni idea. No. Después de la muerte de Robert, me concentré en mantenernos a flote, en asegurarme de que Sara tuviera todo lo que necesitaba. Luego, cuando creció, nunca pareció lo suficientemente responsable. Siempre ha sido impulsiva con el dinero, como esas tarjetas de crédito que agotó en la universidad. Asentí. Y los préstamos para coches de lujo y las emergencias, que siempre parecen obligarme a vaciar mi cuenta de ahorros. Margaret negó con la cabeza. Así que todos estos años has vivido modestamente, incluso con dificultades a veces, mientras te sentabas sobre una fortuna. No se trataba del dinero, Margaret. Se trataba de cumplir los deseos de Robert, de esperar a que Sara estuviera lista. Y ahora, cerré la cartera, con una nueva determinación fortaleciéndose en mi interior. Ahora sé que nunca lo será. Esa tarde visité a mi abogado, George Miller, quien había sido amigo de Robert y había llevado nuestros modestos asuntos durante años. Quiero cambiar mi testamento, le dije después de explicarle lo sucedido. George se recostó en su silla con expresión seria. Siempre me preocupó que pusieras la cabaña a nombre de Sara, Elena. Confié en ella, dije simplemente. Fue mi error. Asintió con compasión. ¿Qué cambios tenías en mente? Quiero que la mayor parte del patrimonio se destine a causas benéficas, en concreto a organizaciones que ayuden a personas mayores abandonadas por sus familias. La ironía no se nos escapó a ninguno de los dos. Una pequeña parte debería ir al fondo de educación de mi nieto Ethan, que lo administrará un fideicomisario, no Sara. Y por Sara, hice una pausa, una cantidad modesta, pero con condiciones. Mientras George redactaba el Nuevo Testamento, sentí que se me quitaba un peso de encima. Durante años, había protegido a Sara de las consecuencias, había arreglado sus desastres y perdonado su egoísmo. Eso terminó hoy. Me gustaría que le enviaran una copia a Sara, dije mientras firmaba los documentos. No todos los detalles, solo lo suficiente para que supiera que su madre es más de lo que creía. George arqueó una ceja. ¿Estás segura de que es prudente? No, admití, pero es necesario. Esa noche, mientras ordenaba mis pocas pertenencias en el apartamento, sonó mi teléfono. No reconocí el número. Mamá. La voz de Sara sonaba diferente, controlada, casi dulce. He estado intentando contactarte. Lo has hecho. Mantuve la voz neutra, aunque el corazón me latía con fuerza. Necesitamos hablar. Puede que haya exagerado el otro día. Exagerado, repetí. Tiraste mi ropa al camino y me dijiste que desapareciera de tu vida. Estaba estresada. Sabes que el negocio de David ha estado en apuros y que Ethan está a punto de presentar sus solicitudes para la universidad. ¿Y qué quieres, Sara? La interrumpí. Algo que rara vez había hecho. Una pausa. Recibí algo de la oficina de George Miller hoy. Ah, ahí estaba. Lo hiciste. Mantuve un tono ligero. Mamá, no tenía ni idea de la propiedad, de nada de esto. ¿Por qué no me lo dijiste? Me senté en mi cama nueva, acariciando la sencilla colcha. ¿Habría cambiado algo tu trato? Otra pausa. Más larga esta vez. Claro que sí. Eres mi madre. Te quiero. Sus palabras deberían haberme conmovido, pero me dejaron fría. 54 años amándola, priorizándola, y solo ahora, cuando supo que tenía algo que ella quería. ¿Acaso me dijo que me quería también? Deberíamos hablarlo en persona. Continuó. ¿Por qué no vienes a cenar mañana por la noche? Te prepararé tu estofado de venado favorito. Cerré los ojos, imaginando su rostro, no como era durante su diatriba, sino como era cuando tenía 5 años, mirándome con total confianza y adoración. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en un simple obstáculo en su camino? Lo pensaré, dije finalmente. Genial. Y mamá, siento mucho todo.
Todos decimos cosas que no sentimos a veces. Al colgar, las palabras de Margaret resonaron en mi mente. El dinero cambia a la gente. En efecto. Pero quizás no de la forma en que Sara esperaba. Porque aunque mi hija creía haber descubierto mi secreto, no tenía ni idea de lo que realmente estaba planeando. La cabaña de Sara, mi antiguo hogar, se veía exactamente igual cuando entré en la entrada. Sin embargo, todo había cambiado. La luz del porche estaba encendida, dándome la bienvenida a un lugar del que me había expulsado hacía apenas una semana. Me senté en el coche unos instantes, reponiendo fuerzas para lo que me esperaba. La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera llamar. Sara estaba allí, con el pelo perfectamente peinado y un vestido de lana que nunca antes le había visto. «Mamá», exclamó con una voz dulce. «Me alegra tanto que hayas venido». Se inclinó para abrazarme, pero yo le devolví el abrazo con rigidez, notando cómo parecía estremecerse ante el modesto olor de mi apartamento, que había reemplazado mi familiar perfume de pino. «Pasa, pasa», me instó, haciéndome pasar como si fuera una invitada de honor. Entonces apareció la mujer que la había criado en esta misma cabaña. El comedor se transformó. Las velas titilaban sobre la mesa. Había porcelana fina, y el aroma a carne de venado asada, mi favorita, impregnaba el aire. David permanecía de pie, incómodo, junto a la puerta de la cocina, con una expresión mezcla de vergüenza y alivio. «Elena», dijo en voz baja, acercándose para tomar mi abrigo. «Me alegra verte». «¿De verdad?», pregunté simplemente. Bajó la mirada. «Sí, de verdad». Sara intervino rápidamente. «Ethan está estudiando en casa de un amigo. Estará muy decepcionado de no haberte visto». Asentí, aunque sospechaba que habían enviado a mi nieto de 16 años a propósito para esta función. «¿Te invito un poco de vino, mamá?», preguntó Sara, sirviéndose ya una copa de ese tinto caro que sabía que yo disfrutaba en ocasiones especiales. «No, gracias», respondí. «Prefiero mantener la mente despejada esta noche». Algo brilló en sus ojos. Quizás molestia, pero su sonrisa no flaqueó. «Claro, agua, té, agua está bien». Nos sentamos a la mesa, el silencio solo roto por el tintineo de los cubiertos contra los platos. Finalmente, Sara se aclaró la garganta. «Mamá, quiero disculparme por lo que pasó la semana pasada. Estaba muy estresada y me desquité contigo. Fue imperdonable». La miré fijamente a los ojos. «Y sin embargo, aquí estás pidiendo perdón». David se removió incómodo en su silla. «Todos cometemos errores», continuó Sara, extendiendo la mano para tocar la mía. Resistí el impulso de apartarme. «Las familias deberían permanecer unidas, ¿no crees? ¿Eso pensaste cuando tiraste mi ropa al camino?». Su sonrisa se tensó. «Mamá, por favor. Lo estoy intentando». «¿Qué intentas hacer exactamente, Sara?». Intercambié una mirada rápida con David. «Para arreglar las cosas, por supuesto. Para traerte a casa, donde perteneces». «A casa», repetí. «Este dejó de ser mi hogar en el momento en que decidiste que era una carga». «No quise decir eso», insistió. «Solo fue un lapsus momentáneo». Tomé un pequeño bocado de carne de venado, masticando lentamente. «George Miller me contactó. Mencionó que llamaste a su oficina 5 veces desde que recibiste esa copia de mi testamento enmendado». Sara se sonrojó. Estaba preocupada, eso es todo. Descubrir lo de la propiedad fue un shock. ¿Te impactó la propiedad? ¿O el hecho de que tu madre, supuestamente dependiente, no esté tan indefensa como creías? Su fachada se quebró un poco. «Mamá, nunca me contaste nada de esto. Durante todos estos años, ¿podríamos saber? «¿Qué?», la interrumpí. «Vendí el terreno, gasté el dinero, viví con más lujo». «Eso no es justo», protestó. «Hemos tenido problemas financieros, sobre todo con la crisis del negocio de David el año pasado». David bajó la vista hacia su plato. «Sara, quizá no deberíamos». «No, David», dije. «Déjala continuar. Me interesan estos problemas financieros». Sara se enderezó, aparentemente contenta por la oportunidad. «Bueno,
El colegio privado de Isen no es barato, la cabaña necesita un tejado nuevo, y está el mantenimiento del jacuzzi, y mi coche tiene 5 años. Mientras recitaba su lista de gastos, lujos, no necesidades, pensé en mi pequeño apartamento, en cómo había estado contando los centavos para pagar mi medicación para la artritis. Ya veo, dije cuando por fin se detuvo para respirar. Y estas dificultades justificaron echar a tu madre a la calle. Te dije que no pensaba con claridad, dijo, con la paciencia agotándose visiblemente. Pero ahora podemos empezar de cero. Puedes volver a vivir aquí y podemos hablar de la propiedad juntos como familia. Ahí estaba. La verdadera razón de las velas, el asado, las disculpas. En realidad, dije con calma, estoy bastante a gusto en mi nuevo lugar. Pero es tan pequeño, protestó Sara. Y en ese barrio, dije, es perfecto para mí, y los vecinos son amables. Una de ellas, Grace, me presentó a un grupo de apoyo. ¿Un grupo de apoyo?, preguntó David, hablando por primera vez desde que nos sentamos. Para las personas mayores que han sido maltratadas por sus familias, expliqué. Ha sido muy revelador. La expresión de Sara se ensombreció. Estás hablando de nosotros con desconocidos, aireando nuestros asuntos privados. Solo comparto mi experiencia, dije. Me ayuda a saber que no estoy sola. Esto es ridículo. Sara espetó. Su máscara de dulzura finalmente se desvaneció. Estas personas te están manipulando. No pude evitar reír. Es irónico viniendo de ti. Su rostro se sonrojó de ira. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé lo de la deuda de la tarjeta de crédito, Sara. El silencio que siguió fue ensordecedor. David levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, confundido. ¿Qué deuda de tarjeta de crédito?, preguntó lentamente. Sara me lanzó una mirada de advertencia, pero continué con calma. Las 3 tarjetas que le has estado ocultando a David. Los 35,000 pesos que gastaste el año pasado en ropa de diseñador, tratamientos de spa de lujo y ese viaje de fin de semana a Aspen con tus amigos. La que le dijiste a David que era una conferencia de trabajo. ¿Cómo empezaste? Sara se contuvo. David se volvió hacia su esposa. Su expresión se endureció. Es cierto. Te lo iba a decir, balbuceó. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado. Hay más, dije, mirando directamente a David. Ahora bien, la razón por la que Sara estaba tan desesperada por sacarme de esta cabaña no era solo por las molestias. Había planeado pedir un préstamo con garantía hipotecaria, pero no pudo hacerlo mientras yo siguiera viviendo aquí debido a complicaciones legales con la transferencia de la propiedad. David palideció. Hablamos de esto. Acordamos no pedir prestado con la casa como garantía. Sara se levantó bruscamente. Esto no es asunto suyo. Se convirtió en mi problema cuando me dejaste sin hogar, respondí, permaneciendo sentado y tranquilo. La cena perfecta ahora estaba hecha pedazos. La fachada cuidadosamente construida de Sara se había derrumbado, revelando la verdad que siempre supe, que su repentino cambio de opinión no tenía nada que ver con el remordimiento, sino con lo que creía que podía obtener de mí. Al levantarme para irme, no sentí ningún triunfo, solo una profunda tristeza por lo que se había convertido nuestra relación y una silenciosa determinación sobre lo que haría a continuación. Creo que ya terminamos, dije en voz baja. Gracias por la cena. David se levantó rápidamente. Te acompaño afuera, Elena. Afuera, en el porche, lejos de los oídos de Sara, habló en voz baja. No sabía nada de esto. Las tarjetas de crédito, el préstamo. Lo juro. Te creo, dije. Y lo hice. David siempre había sido pasivo, pero nunca cruel. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Miré las estrellas que emergían en el cielo del atardecer. Las mismas estrellas que le había señalado a Sara de niña, enseñándole a pedir deseos a las más brillantes. Ahora, dije, todos vivimos con las decisiones que tomamos. Mientras me alejaba, miré por el retrovisor. David estaba solo en el porche, viéndome ir, mientras que dentro, sin duda, se avecinaba una nueva tormenta. Había plantado las semillas de la verdad, y ahora las dejaría crecer. Pasaron 2 semanas sin noticias de Sara ni de David.
Cada día me adaptaba mejor a mi nueva vida. Mi pequeño apartamento se convirtió poco a poco en un hogar, un santuario decorado con los pocos recuerdos preciados que había logrado salvar. Las gafas de Robert, nuestra foto de boda, el cuenco de madera artesanal que Sara me había hecho en 5º grado. Pequeños tesoros que cargaban con el peso de los recuerdos. Acababa de regresar de la reunión de mi grupo de apoyo cuando sonó el teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. Elena. Su voz sonaba tensa. ¿Podemos hablar? Por supuesto, respondí, dejando el bolso. ¿Está todo bien? Soltó una risa sin humor. No exactamente, Sara y yo. Las cosas han estado difíciles desde tu visita para cenar. Lo siento, dije, aunque no me sorprendió del todo. No te preocupes. Tenía que pasar. Hizo una pausa. He estado revisando nuestras finanzas. Es peor de lo que pensaba. Mucho peor. Esperé, dejándolo continuar a su propio ritmo. Lleva años ocultándole cosas. Elena. No solo tarjetas de crédito. Hay préstamos personales, cuentas de compras en línea. Incluso sacó dinero del fondo universitario de Eisen. Se me encogió el corazón al mencionar a mi nieto. ¿Cuánto? Casi 10,000 pesos. Dijo que lo pediría prestado, pero él se quedó callado. David, lo siento. El problema es que, continuó, sigue obsesionada con tu propiedad. No para de hablar de lo que podríamos hacer con ese dinero, de cómo lo solucionaría todo. Como si $3 millones fueran a desaparecer en sus manos. Cerré los ojos. Las advertencias de Robert resonaban en mi mente. Siempre había tenido razón. Elena, está planeando algo. Quiere impugnar tu Nuevo Testamento. Afirma que no eres mentalmente competente. Ha estado hablando con un abogado. Sentí un escalofrío en el estómago. Ya veo. No estoy de acuerdo con nada de esto, añadió rápidamente. Por eso te llamo. Deberías saber lo que viene. Gracias, David. Es muy amable de tu parte. Es lo menos que puedo hacer, dijo en voz baja. Después de todo. Después de colgar, me quedé inmóvil varios minutos, procesando lo que había descubierto. Luego llamé a George Miller. El sábado siguiente, recibí un mensaje de Sara pidiéndome que nos viéramos para tomar un café. Elegí un lugar público, una cafetería concurrida del centro del pueblo, donde el murmullo constante de las conversaciones me proporcionaría tanto ruido de fondo como testigos. Llegué temprano y escogí una mesa al fondo con una vista despejada de la entrada. Cuando Sara entró, apenas la reconocí. La cuidada apariencia que había presentado en nuestra cena había desaparecido. Llevaba el pelo recogido a toda prisa. Unas ojeras le ensombrecían los ojos y su ropa, aunque todavía cara, parecía arrugada. Mamá, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Gracias por venir. Parecías urgente, respondí. Pidió un espresso triple, tamborileando nerviosamente con los dedos sobre la mesa mientras esperábamos. David y yo tenemos problemas, dijo finalmente. Está siendo completamente irrazonable. Tomé un sorbo de té. ¿En qué sentido? Está obsesionado con nuestras finanzas, amenazando con separar nuestras cuentas. Incluso mencionó el divorcio. Su voz se quebró en la última palabra. Eso debe ser difícil. Levantó la vista bruscamente, quizá esperando más compasión de la que le había ofrecido. También es culpa suya. ¿Sabes? Su negocio lleva años en crisis. Si tuviera más éxito, no estaríamos en esta situación. Observé el rostro de mi hija. El rostro que una vez observé con asombro mientras daba sus primeros pasos, decía sus primeras palabras. ¿Dónde se había metido esa dulce niña? ¿En qué situación de deuda se encuentra exactamente? Admitió a regañadientes. Pero todos tenemos deudas. Es normal. No todo el mundo se lo oculta a su pareja, le señalé. Ni saca dinero del fondo de educación de su hijo. Abrió los ojos de par en par. ¿Te lo contó? Era temporal. Iba a devolverlo. ¿Con qué dinero, Sara? Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. De hecho, por eso quería hablar contigo. Esta situación con el testamento, la propiedad. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no?
Soy tu hija, tu única hija. Sí, lo eres, acepté. Por eso tus acciones me duelen tanto. Me disculpé por eso, exclamó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. ¿Qué más quieres de mí? No quiero nada de ti, Sara. Eso es lo que no entiendes. Se recostó, con la confusión reflejada en su rostro. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Porque pediste vernos. Y porque creo que es hora de que seamos sinceros. Su expresión se endureció. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que sé que planeas impugnar mi testamento. Que afirmas que no soy competente para gestionar mis propios asuntos. Sara abrió la boca y luego la cerró. Por una vez, parecía haberse quedado sin palabras. David te lo contó, dijo finalmente, con voz apagada. Estaba preocupado. No tenía derecho. Espetó. Esto es entre tú y yo. No, Sara. Se trata de que quieres mi dinero. Dinero que ni siquiera sabías que existía hasta hace 2 semanas. No se trata solo de dinero, insistió. Se trata de justicia. Soy tu familia. Esa propiedad debería seguir en la familia. ¿Y qué harías con ella? ¿Pagar tus tarjetas de crédito secretas? ¿Comprarte un coche nuevo? ¿Volver a Aspen? Su rostro se sonrojó de ira. Estás siendo cruel. Soy realista, la corregí. Tu padre tenía razón al ocultarte esto. Nunca has sido responsable con el dinero y nunca has enfrentado las consecuencias de tus actos. Entonces, ¿esto es un castigo por qué? Por ser humano y cometer errores. Negó con la cabeza. Esto no es un castigo, Sara. Soy yo finalmente poniendo límites al entregar lo que debería ser mi herencia. Tu padre y yo creíamos en el futuro de tu hijo y sí, una parte para ti, pero con condiciones que realmente te ayudarán a no permitir un comportamiento más destructivo. Se levantó de golpe, casi tirando su espresso intacto. Esto no ha terminado. No puedes hacerme esto. No te estoy haciendo nada, dije con calma. Estoy tomando decisiones sobre mis bienes, mi dinero. Ya veremos qué dice un juez al respecto, amenazó. Cuando se enteren de cómo abandonaste a tu familia, de tu inestabilidad mental. Siéntate, Sara, dije con voz tranquila pero firme. Algo en mi tono la hizo dudar. Se recostó lentamente en su silla. Antes de que sigas por ese camino, continué, debes saber que George Miller lo ha estado documentando todo. Tu repentino cambio de opinión tras enterarse de la propiedad, tus deudas ocultas, incluso tu plan de impugnar el testamento. Me han evaluado 2 médicos distintos que pueden dar fe de mi capacidad mental, y tus amenazas de hoy están siendo grabadas. Pálida. Deslicé mi teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba una grabación activa. Me tendiste una trampa, susurró. Me protegí, corregí, algo que debería haber hecho hace años. Por un instante, Sara pareció la niña a la que habían pillado robando galletas. Asustada, a la defensiva, pero en el fondo, consciente de que había obrado mal. Entonces su expresión se endureció de nuevo. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dijo con amargura. «De acuerdo. Quédate con tu preciado dinero. No lo necesito. No te necesito». Se levantó de nuevo, agarrando su bolso. «David me deja de todas formas. Isen apenas me habla. ¿Estás feliz ahora? Te lo has llevado todo». Mientras salía furiosa del café, dejándome sola en la mesa. No sentí ninguna victoria, solo una profunda tristeza. No le había quitado nada a Sara. Ella lo había perdido todo. Poco a poco, decisión tras decisión. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño balcón viendo la puesta de sol, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de David. Isen quiere verte. ¿Te parece bien mañana? Por primera vez en semanas, sentí un atisbo de esperanza. Quizás no todo estaba perdido después de todo. El banco del parque estaba fresco debajo de mí mientras veía a Isen lanzar pan a los patos ansiosos que se agolpaban en la orilla del estanque. A los 16 años, mi nieto se vio atrapado en esa etapa incómoda entre niño y hombre. Extremidades larguiruchas que aún no había desarrollado, una voz que a veces se quebraba, pero ojos que contenían una sabiduría que superaba su edad.
David estaba sentado a mi lado, con una postura más relajada de la que había visto en años. Llevábamos allí casi una hora, los tres, disfrutando de una tarde sencilla que parecía sorprendentemente normal a pesar del caos de las últimas semanas. «Te ha extrañado», dijo David en voz baja, señalando a Isen con la cabeza. Se puso furioso cuando se enteró de lo que pasó. «No debería estar involucrado en esto», respondí. «Ya no es un niño pequeño. Ve más de lo que creemos». David suspiró, pasándose una mano por el pelo. «Elena, necesito decirte algo. Pedí el divorcio». Me giré para mirarlo y vi la mezcla de dolor y alivio en su rostro. «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres?», pregunté. «Es lo que tiene que pasar», dijo con firmeza. «Después de que todo saliera a la luz, la deuda, las mentiras, lo que te hizo, me di cuenta de que no era un comportamiento nuevo. Era lo que siempre ha sido». Me negué a verlo. Asentí, pensando en todas las veces que había tomado la misma decisión, ignorando las manipulaciones de Sara porque era más fácil que afrontar la verdad. «No siempre fue así», dije en voz baja. «De pequeña, era tan cariñosa, tan generosa. ¿Qué la cambió?». Negó con la cabeza. «Me he hecho esa pregunta 1000 veces. Quizás fue perder a su padre tan joven. Quizás fue culpa mía. Quizás la consentí demasiado intentando compensar la ausencia de Robert. No puedes culparte por sus decisiones, Elena. ¿Verdad? Soy su madre». Isen regresó corriendo hacia nosotros. Con los bolsillos vacíos de pan, las mejillas sonrojadas por el frío otoñal. «Los patos dicen que quieren más», anunció con una sonrisa. «Diles que ya han tenido bastante», respondió David, sonriéndole a su hijo. «Deberíamos irnos de todas formas. Tu abuela seguro que tiene planes». «La verdad es que yo no», dije. «¿Te gustaría venir a mi apartamento? No es mucho, pero podría preparar chocolate caliente». La cara de Isen se iluminó. «Con malvaviscos». «Hay otra opción». Una hora después, mi pequeño apartamento se llenó de más risas que nunca desde que me mudé. Isen exploró cada rincón, admirando las pocas fotografías que había rescatado, preguntándose sobre mi vida antes de que él naciera. «¿Es este el abuelo?», preguntó, señalando una foto descolorida de Robert junto a nuestro viejo todoterreno. «Sí», dije, sonriendo al recordarlo. «Esa foto fue tomada el verano antes de que nacieras. Estaba tan emocionado por ser abuelo». «Mamá nunca habla de él», dijo Isen, pensativo. «Tampoco habla de ti. Es como si la familia acabara de empezar con ella». David y yo intercambiamos miradas. «Tu madre tiene su propia manera de ver las cosas», dije con cuidado. Isen dejó la fotografía. «¿Quieres decir que miente?». «Isen», advirtió David. «Es cierto, papá. Miente sobre todo. ¿A dónde va? ¿Con quién está? ¿Cuánto cuestan las cosas?». Me miró con esos ojos sabios. El otro día la oí por teléfono hablando con alguien sobre impugnar el testamento de la abuela. Dijo que diría lo que fuera necesario para conseguir el dinero. Me duele el corazón por este niño atrapado en el fuego cruzado de los problemas de los adultos. Lamento que hayas tenido que oír eso». Isen se encogió de hombros. «No soy un bebé. Sé que mamá tiene problemas». David puso una mano en el hombro de su hijo. «Vamos a resolver esto, amigo. Las cosas podrían ser un poco diferentes por un tiempo, pero estaremos bien». Mientras se preparaban para irse, Isen me abrazó fuerte. «¿Puedo volver mañana? Tengo un proyecto de ciencias que hacer, y papá es terrible para eso». Me reí. «Oye», protestó David, pero también sonreía. «Claro que puedes», le dije a Isen. «Cuando quieras». Después de que se fueran, me senté en silencio, saboreando la calidez que su presencia había traído a mi pequeño espacio. Por primera vez desde que Sara me había echado, sentí una sensación de paz, de posibilidad. A la mañana siguiente, me despertaron unos golpes insistentes. Me puse la bata, abrí la puerta y encontré a Sara allí de pie, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Cómo te atreves?», siseó, empujándome para entrar al apartamento. «Sara, ¿qué? Los pusiste en mi contra», acusó, girándose para encararme. «David está pidiendo el divorcio. ¿Lo sabías?».
Y ahora también está envenenando la mente de Isen. No puse a nadie en tu contra, dije con calma, aunque el corazón me latía con fuerza. David tomó su propia decisión basándose en lo que descubrió. Porque le contaste lo de las tarjetas de crédito, lo de Aspen. Le mentiste a tu marido, Sara. Robaste del fondo universitario de tu hijo. Esas fueron tus decisiones, no las mías. Ella te daba vueltas. Una sala pequeña como un animal enjaulado. Intenta quitármelo todo. La cabaña, la custodia total de Isen. Dice que soy inestable. Yo. Después de que abandonó nuestro matrimonio a la primera señal de problemas. ¿De verdad lo ves así? Dejó de pasearse, con la mirada perdida. ¿Qué quieres decir? David no abandonó tu matrimonio. Está respondiendo a años de engaño. Hay una diferencia. Ah, así que ahora estás de su lado, espetó. Mi propia madre. No estoy del lado de nadie, Sara. Solo intento ver la situación con claridad. Se rió con amargura. Cierto. Por eso dejas que mi hijo venga aquí, llenándose la cabeza de quién sabe qué. Isen pidió verme, dije. Y no hablamos de ti. No te creo. Miró el apartamento con desdén. Mira este lugar. Es patético. Vives como una víctima trágica cuando ambos sabemos que tienes millones. Respiré hondo. El dinero no lo es todo, Sara. Es fácil decirlo cuando lo tienes. Explotó. ¿Sabes qué me pasa? Mi vida se está desmoronando. El banco me llamó por la hipoteca. Mis tarjetas de crédito están al límite. Y ahora David amenaza con revelar todo en el proceso de divorcio. Siento que estés pasando por un momento difícil, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, este seguía siendo mi hijo. Pero no puedo arreglar esto por ti. Tú sí puedes, insistió, bajando la voz hasta casi suplicar. Podrías ayudarme, mamá. Solo por esta vez. Es todo lo que pido. Te lo devolveré. Lo juro. Por un momento, vacilé. El instinto maternal de proteger, de mejorarlo todo, era poderoso. Pero entonces recordé la ropa tirada por el camino, las palabras crueles, los años de manipulación. No, Sara, dije en voz baja. No te permitiré más. Su rostro se transformó, la vulnerabilidad dio paso a una furia fría. Te arrepentirás de esto, Siseo. No he terminado de luchar por lo que es mío. Y cuando gane, no esperes piedad de mí. ¿De verdad tu padre y yo te criamos para eso? Pregunté, con la voz ligeramente quebrada. ¿Alguien que la amenaza? Su propia madre. Algo brilló en sus ojos. Quizás fue una duda o un fugaz momento de autoconciencia, pero se desvaneció tan rápido como había aparecido. Tú eres quien cambió, me acusó. Tú eres quien le dio la espalda a la familia. Mientras salía furiosa, dando un portazo, me dejé caer en el sofá con las manos temblorosas. El encuentro me había dejado conmocionado, pero también extrañamente resuelto. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de romper un patrón que había persistido durante demasiado tiempo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Margaret. ¿Café esta tarde? Tengo a alguien que me gustaría presentarte. Dudé solo un instante antes de responder. Me encantaría. Era hora de empezar a vivir mi vida de nuevo. No como la madre de Sara ni como la viuda de Robert, sino como Elena, una mujer con su propio camino por delante. 6 meses pueden cambiarlo todo. Mientras las flores de primavera iluminaban los parques de la ciudad, me senté en la oficina de George Miller, ultimando los detalles de mi plan patrimonial. El invierno había sido largo y difícil. Pero a medida que los días se alargaban, mi propósito también se fortalecía. Todo parece estar en orden, dijo George, deslizando los documentos por su escritorio. El fideicomiso para Isen está asegurado. La fundación benéfica está establecida y las condiciones para la parte de Sara están claramente descritas. Firmé cada página con detenimiento. Y es irrefutable. Ella no puede impugnarlo. Nada es absolutamente infalible ante la ley, admitió George. Pero hemos tomado todas las precauciones. Las evaluaciones médicas, el historial documentado de su comportamiento, su mala gestión financiera. Sería extremadamente difícil para ella impugnar esto con éxito.
Y el testimonio de David sería de ayuda si fuera necesario. George asintió. Su declaración es contundente, al igual que la de Isen, aunque espero no llegar a eso. Dejé el bolígrafo, sintiéndome un peso menos. Gracias, George, por todo. Robert estaría orgulloso de ti, Elena, dijo con dulzura. Has cumplido sus deseos y al mismo tiempo has encontrado tu propio camino. Al salir de la oficina, con el sol primaveral calentándome el rostro, pensé en cuánto había cambiado desde aquel terrible domingo en que Sara me echó. El dolor no había desaparecido. Dudaba que alguna vez lo hiciera por completo, pero se había transformado en algo más. Algo que me impulsaba hacia adelante en lugar de frenarme. Caminé las 3 cuadras hasta el colegio comunitario donde, a los 68 años, me había inscrito en un curso de literatura. Había sido una sugerencia de Margaret, una forma de cumplir el sueño que había dejado de lado tras la muerte de Robert, cuando criar a Sara se convirtió en mi único objetivo. Llegas justo a tiempo, dijo el profesor Peterson mientras entraba al aula. Estábamos a punto de comentar tu trabajo sobre Jane Austen. Mis compañeros, la mayoría tan jóvenes que podrían ser mis nietos, se giraron para sonreírme. En los últimos meses, había pasado de ser la anciana de la última fila a ser simplemente Elena, cuyas ideas respetaban y cuyas galletas caseras esperaban con ansias cada jueves. Después de clase, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de David. Isen sacó una A en su proyecto de ciencias. Dice que no lo habría podido hacer sin la ayuda de su abuela. Cenaremos esta noche para celebrar. Sonreí, respondiendo con una rápida aceptación. Mi relación con mi nieto había florecido de maneras que nunca imaginé. 3 noches a la semana, venía a mi apartamento, a veces con David, a veces solo, para hacer la tarea, ayudar, dar clases de cocina o simplemente para charlar. Él era el puente que conectaba mi pasado con mi futuro, un recordatorio de que los lazos familiares podían sanar tanto como doler. David también se había convertido en un aliado inesperado. A medida que avanzaba su divorcio de Sara, dejó claro que siempre sería la abuela de Isen, siempre bienvenida en sus vidas. Su amabilidad había ayudado a aliviar el dolor del continuo rechazo de Sara. Mi última parada del día fue la cafetería donde me encontraría con Margaret y Charles. Pensar en Charles me hizo sonreír y me dio un vuelco en el corazón que no había sentido en décadas. Lo había conocido hacía 4 meses. Era el cuñado de Margaret, recientemente viudo, un profesor de historia jubilado con una mirada amable y un ingenio mordaz que coincidía con el mío. Nuestra amistad se había desarrollado lenta y cautelosamente, ambos cargando con el peso de las pérdidas pasadas. Ahí está, dijo Charles con cariño mientras me acercaba a su mesa. Se levantó para acercarme la silla, un gesto caballeroso que siempre hacía que Margaret pusiera los ojos en blanco, con los ojos bien abiertos. ¿Qué tal la reunión con George?, preguntó Margaret, acercándome una taza de té. Siempre hacía pedidos por mí cuando llegaba tarde. Todo arreglado, respondí. Es definitivo. La mano de Charles cubrió la mía brevemente. ¿Te parece bien? Asentí. Ya es hora. La propiedad se urbanizará el mes que viene. Lo recaudado financiará todo lo que hablamos, la educación de Isen, la Fundación para la Defensa de los Adultos Mayores y, sí, el fondo fiduciario de Sara. ¿Ha intentado contactarte?, preguntó Margaret. No directamente. David dice que lleva 2 meses sobria y que asiste a terapia como parte de su acuerdo de custodia. Tras la última y explosiva visita de Sara a mi apartamento, la situación empeoró. Perdió su trabajo, la arrestaron por conducir bajo los efectos del alcohol y finalmente tocó fondo, lo que la obligó a afrontar sus problemas de dinero, alcohol y relaciones. El divorcio se había formalizado hacía 3 meses, y David recibió la custodia principal de Isen. ¿Crees que aceptará las condiciones del fideicomiso?, preguntó Charles. Tomé un sorbo de té pensativo. No lo sé, pero no son negociables. Recibe un estipendio mensual, pero la mayor parte de su parte permanece en el fideicomiso a menos que mantenga la sobriedad y complete la asesoría financiera. Estás haciendo lo correcto, me aseguró Margaret. Es amor duro, pero amor al fin y al cabo. Más tarde esa noche, mientras David, Isen y yo celebrábamos con pizza en mi ahora acogedor apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Mamá, me gustaría hablar. Cuando estés lista,
Sara. Se lo enseñé a David, cuyas cejas se alzaron sorprendidas. ¡Qué inesperado! Está mejor, dijo Isen con cautela. Mi terapeuta dice que podríamos intentar visitas supervisadas pronto. Asentí, guardando el teléfono. Le respondería a Sara, pero no esta noche. Esta noche era de celebración, por la familia que se había reconstruido de las cenizas de la traición. Después de que se fueran, me senté en mi pequeño balcón, viendo las luces del pueblo brillar contra el cielo que se oscurecía. Charles me había invitado a un viaje de fin de semana a la costa el mes siguiente, mis primeras vacaciones en años. La Fundación de Defensa de Personas Mayores que había creado con parte de las ganancias de la propiedad de Robert ya ayudaba a otras personas que habían sufrido maltrato. Y la semana siguiente, empezaría a trabajar como voluntaria en el centro comunitario, impartiendo una clase de escritura para personas mayores. Mi vida, que parecía destrozada sin remedio hacía 6 meses, se había reconstruido en algo nuevo, algo que era completamente mío. El teléfono en mi regazo vibró de nuevo. Charles, pensando en ti, que duermas bien, Elena. Sonreí, escribiendo una respuesta. Entonces miré el mensaje anterior de Sara, aún sin respuesta. Tras pensarlo detenidamente, redacté una respuesta. Estoy lista para escucharte cuando quieras hablar. ¿Un café la semana que viene? ¿Qué pasaría después con mi hija? ¿Reconciliación, rechazo o algo intermedio? Lo afrontaría con mis propias palabras. La mujer que había llorado en el camino, viendo cómo tiraban su ropa al suelo, ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabio y, por fin, verdaderamente libre. Mientras me preparaba para ir a la cama, vi mi reflejo en el espejo. El cabello plateado que había dejado de teñir. Las arrugas de la risa que había dejado de intentar ocultar. Los ojos claros que habían visto tanto el desamor como la sanación. Por primera vez en años, quizás décadas, me reconocí. Lo logramos, Robert, susurré al silencio de la habitación. Encontramos la salida. El camino por delante presentaría sus desafíos. La recuperación de Sara era frágil. Mi relación con Charles era nueva, y reconstruir los lazos familiares llevó tiempo. Pero ya no tenía miedo. Venga lo que venga, lo afrontaría con la fuerza serena que había descubierto en mí. La fuerza que había estado ahí todo el tiempo, esperando a emerger. La última sonrisa de Elena no fue una despedida definitiva, sino un comienzo. El inicio de una vida recuperada, un corazón renovado y un espíritu inquebrantable. Por la mañana, despertaría con posibilidades que jamás imaginé 6 meses atrás. Continuaría construyendo esta nueva vida pieza a pieza, día a día. Y lo haría sabiendo que la mayor herencia que podía dejar no era dinero ni propiedades, sino el ejemplo de una mujer que aprendió, incluso a los 68 años, que nunca es tarde para levantarse, para empezar de nuevo, para encontrar la alegría. Ese fue el verdadero legado de Robert. Y ahora, por fin, también era el mío.